este, atendiendo a la solicitud que veníamos coordinando desde ya un tiempo atrás, como le decía, este tema de la reforma, pues es un tema necesario, es un tema un poco grueso, ¿verdad? Sobre todo que se junta con la reforma del IBM, ¿verdad? Entonces, los dos fondos de la caja, pues están siendo ajustados, básicamente por la necesidad que tenemos como fondo para una sostenibilidad en el largo plazo. Se requiere hacer todos estos ajustes, ¿verdad? Sí, comentar que el Fondo de Retiro de Empleados es el único fondo a nivel institucional que mantiene una línea de regulación por parte de la Superintendencia de Pensiones, ¿verdad? En el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, ellos son única y exclusivamente supervisados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Bueno, supervisados es que la Superintendencia de Pensiones puede recomendar una u otra línea de trabajo, normativa, ajuste, requerimiento, y es decisión de la institución como un todo la adopción de esta recomendación. En el caso del FRE la situación es distinta, ¿verdad? Al ser nosotros regulados, tenemos la obligación de cumplir con todas las recomendaciones, la normativa que emita el CONACYF y que sea comunicada y ejecutada a través de la Superintendencia de Pensiones, ¿verdad? Entonces, en el tema de los beneficios, bueno, la reforma, esto es como un tema introductorio, fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja en la sesión número 9158 del 23 de febrero. En esa sesión fue que la Junta Directiva de la institución tomó la decisión de adoptar la propuesta de reforma presentada por parte de la Gerencia General y de la Dirección Actuarial y Económica de la institución. Esta reforma fue publicada en el periódico La Gaceta el 4 de marzo de este año, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues es una fecha importante para considerar algunas variables que vamos a ir comentando. Como les decía, en este caso, en un tema de antecedentes, lo importante acá es analizar cuáles son los componentes de los beneficios que ofrece la dirección ejecutiva del FRAP, ¿verdad? Que está dividida en dos grandes componentes. Uno de ellos es el área de ahorro y préstamo, que este es el fondo que es de una afiliación voluntaria y que nos ofrece la posibilidad de tener ahorros y acceder a una gestión crediticia, ¿verdad? Y la otra parte es el área de beneficios por retiro, que es la que tengo yo a cargo, que es donde administramos todo lo relacionado con los beneficios que fueron definidos a nivel del artículo 21 de la ley constitutiva de la Caja, ¿verdad? Entonces, dentro de este marco conceptual, le puedo decir que los beneficios que ofrece el FRAP como un todo está en este orden, quizás sin que esto se considere como un nivel de importancia. Tenemos la pensión complementaria del FRE, tenemos el beneficio de separación. Estos dos beneficios se administran en el área de beneficios por retiro. Y posteriormente el otro beneficio que tenemos es el capital de retiro laboral, ¿verdad? Que muchos de los compañeros lo conocen como 7 salarios. Ese lo administra el área de ahorro y préstamo, ¿verdad? Que tienen a cargo esta gestión de acuerdo con la normativa vigente, ¿verdad? El reglamento establece que el área de ahorro y préstamo es el que administra, gestiona y es el responsable del pago de este beneficio. ¿Cómo surgen los beneficios del FRAP? Como le comentaba anteriormente, tiene su sustento legal en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de la Caja. Lo que se establece básicamente en ese artículo es que los fondos nacen como un concepto de otorgamiento de beneficios para todos los empleados de la institución, ¿verdad? Sean estos de forma permanente o interinos, ¿verdad? Desde el momento en el que formamos parte o alguna persona forma parte de la planilla de la caja, sea por un tiempo definido, por un interinato, tiene derecho a este beneficio de pensión complementaria y al igual que el capital del retiro. Hay una serie de conceptos que tenemos que analizar y esto básicamente como un tema de conceptualización de que esta reforma del 2021 es una dinámica propia y natural de un fondo de pensiones, ¿verdad? El Fondo de Retiro de Empleados nace en el año 1983. A partir de esa fecha es que se inicia propiamente con el pago de los beneficios.
En el año 1996 se realizó la primera reforma a los beneficios. Obviamente hubo también un tema de ajuste propiamente de lo que era el perfil de beneficios, de la fórmula de cálculo, básicamente impactando o más bien ajustando lo que es la pensión complementaria únicamente. El capital de retiro siguió en la misma línea sin ningún problema. En el año 96 hay otro tipo de reforma, ¿verdad? Donde se varían los porcentajes a los que se tenía derecho para tener el beneficio de la pensión complementaria. Hace muchos años atrás, el porcentaje de beneficio de pensión era un 30%, un 15% o un 20%. Ya con la reforma del año 98 se traslada a una tabla un poco más ajustada a la realidad actual del mercado de los fondos de pensiones y se hace una división ahí de porcentajes acorde con los años de servicio que más adelante vamos a ver. La cuarta gran reforma, digo yo, ¿verdad? Porque ahí es donde en el 2004 es donde se realiza la reforma más importante al Fondo de Retiro de Empleados y también al capital de retiro, ¿verdad? Esto producto de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador. A partir del año 2000 se aprueba la Ley de Protección al Trabajador y esa misma ley lo que establece es que se crean lo que son las operadoras de pensiones complementarias y adicionalmente nace la figura de la Superintendencia de Pensiones que todos conocemos como SUPEN, ¿verdad? Y que esa va a ser la entidad encargada de regular, supervisar, dar seguimiento a todos los fondos de pensiones complementarias que existen a nivel nacional y adicionalmente a las entidades autorizadas, como es el caso de las operadoras de pensiones, que nacen de igual forma con la Ley de Protección al Trabajador. Entonces, en este año 2004, como le decía, se realiza la reforma más importante, que ya es donde se ajustan los beneficios a como los tenemos al día de hoy. Se crea propiamente lo que es la dirección ejecutiva del FRAP y unen lo que son los dos procesos de créditos y la parte de beneficios, ¿verdad? Se concentra en una unidad administrativa que se llama Dirección FRAP y se crean dos departamentos, el área de ahorro y préstamo y el área de beneficios por retiro, ¿verdad? Entonces, desde el año 2004 se venía trabajando bajo esa normativa hasta que llegamos al año 2021, ¿verdad? En el marco, este año 2021 va a ser histórico, no solo para el FRE, sino por el marco pandémico, ¿verdad? En el que hemos estado y sí, la pandemia nos afectó en todo sentido y sí, había que hacer los ajustes, se venían trabajando desde hace alrededor de unos 6 años y sí, casualmente coincidió con el tema de tener que aprobarla en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, en un tema de antecedentes, esta es la historia del FRE, como se puede observar. Existen 5 periodos, ¿verdad? 5 tiempos en los que se han hecho reformas. Pero quizás esta reforma del año 2021 es la que es un poquito más fuerte y ya vamos a ver por qué. Como le decía, ¿por qué es necesaria la reforma? Bueno, hay una serie de situaciones propias y naturales en un fondo, en lo que es la gestión de un fondo de pensiones, que deben de ir analizándose en el tiempo, ¿verdad? Y es un análisis que tiene que ser permanente y constante. ¿Esto por qué? Porque los fondos de pensiones se ven afectados por muchas variables exógenas a la administración de los fondos, ¿verdad? Y administración de los fondos me refiero a la caja como institución, ¿verdad? Hay situaciones a nivel país, decisiones políticas, decisiones socioeconómicas, decisiones en política económica que no podemos controlarlos, ¿verdad? Entonces eso viene a generar un poquito de incertidumbre, un poquito de impacto a nivel de lo que son las reservas del fondo. Pero básicamente la naturaleza, el objetivo, el sentir de la institución al momento de hacer la reforma, podríamos resumirlos en 3 grandes aspectos, ¿verdad? El primero es, y el más importante quizás, esto en un tema muy personal, es el poder continuar ofreciendo y otorgando estos beneficios, ¿verdad? ¿Por qué continuar? Porque si no se hace un ajuste, pues las reservas del fondo cada día son menos, ¿verdad? Esto no por una mala gestión, sino porque, como le decía, hay temas a nivel de país que toman decisiones y afectan lo que son las
tasas de interés de los títulos valores en los que nosotros invertimos. Entonces eso nos resta un poquito lo que es la eficiencia a nivel de portafolio. Entonces, ¿qué es lo que busca la reforma? Continuar otorgando beneficios y fortaleciendo la parte financiera del fondo. Otro de los aspectos más importantes es el garantizar, que viene de la mano del primero, es garantizar la continuidad en el pago de los beneficios, no solo a los compañeros que ya están fuera. Es una obligación y una responsabilidad que tenemos de pagarle su pensión, sino por el contrario, pensando en las futuras generaciones, ¿verdad? Todos los compañeros que vienen a futuro, ¿verdad? En el caso suyo, que lo veo que está muy joven, poder garantizarle a usted una pensión complementaria y todos esos compañeros que entran a formar parte de la fuerza laboral de la caja, poderles darles, ofrecerles y la oportunidad, el conocimiento de que existe un fondo, pero más que eso, poderles cumplir el compromiso que adquirimos al momento de dar a conocer estos fondos, ¿verdad? Que cuando ellos se vayan de la institución, pues tengan una pensión complementaria. Y el otro aspecto, igual de importante, es el bienestar social para todos los empleados de la caja. Este es un aspecto importante. Para nadie es un secreto que muchos de nosotros venimos de un núcleo familiar de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchos de nuestros familiares, sean primos, hermanos, padres, abuelos, como se quiera establecer, han trabajado para la institución, ¿verdad? Entonces, hay una cadena ahí importante de arraigo, digo yo, en el tema de pertenecer a esta institución. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que el bienestar familiar en cuanto a que las futuras generaciones que formen parte de la fuerza laboral de la caja quizás puedan ser familiares de los que ya estamos activos, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los tres pilares que podemos estar analizando en este contexto del por qué se tuvo que hacer la reforma, ¿verdad? Vamos a ver, en este punto es importante analizar dos conceptos. Básicamente lo que es el tema de financiamiento. Aquí ya vamos a entrar a analizar propiamente lo que es el tema de la situación actual en el otorgamiento de los beneficios, ¿verdad? Como les decía, después de la reforma del año 2004, el Fondo de Retiro de Empleados se alimenta de un aporte patronal del 2%, que a partir de esta reforma, esto es un tema que es importante resaltar, ¿verdad? A partir de la reforma que se dio en el mes de marzo del 2021, este 2% de aporte sube a un 3%. ¿Verdad? Eso es uno de los aspectos principales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que también hubo un tema importante de análisis por parte de la institución, no solo pidiendo el apoyo y la colaboración de los compañeros, ¿verdad? En el tema de quizás lo que sea el ajuste de sus beneficios futuros, sino que también la caja se compromete y da un aporte adicional, ¿verdad? Dentro de la estructura también del otorgamiento de los beneficios tenemos una referencia salarial, que eso es lo que se utiliza para hacer el cálculo. La misma es de considerar los últimos 12 meses de salarios ordinarios, devengados por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero únicamente salarios ordinarios. Y la tasa de reemplazo máxima, en este caso, es de un 15% sobre ese salario promedio, ¿verdad? Sobre el salario de referencia. Entonces, esa es la estructura actual bajo la cual el FRE otorga sus beneficios. En la parte del capital de retiro, ese se financia con un ingreso del 0.8%, eso es un aporte también patronal. Y para el aporte, para el cálculo del beneficio, se utilizan de igual forma los últimos 12 meses de salarios ordinarios y la cantidad máxima de salarios que se otorgan son 7. O sea, ¿cómo funciona esto? El capital de retiro se calcula de la siguiente forma, y así lo establece el reglamento. Por cada 5 años de trabajo para la institución se otorga un salario promedio, ¿verdad? Entonces, el capital de retiro otorga un salario promedio por cada 5 años laborados hasta un máximo de 7. No se pueden pagar más de 7 salarios. Esa es la situación actual de los dos beneficios. No sé si hasta acá vamos entendiendo la dinámica de funcionamiento de los fondos.
Sí, claro, claro. Sí, sí. Ok, Está muy, muy, perfecto. muy claro. Entonces continuamos. Sí, adelante. Vamos a ver qué pasa aquí, que ya no me pasa. Ok, entonces vamos a ver un cálculo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo está la situación hoy día, ¿verdad? Sin reforma. Básicamente, si un compañero se pensiona y al momento de hacer el cálculo analizamos que tenemos un salario de referencia de 1 millón de colones, ¿verdad? Sin extras y sin nada. Lo que se hace es que se saca un promedio simple, ¿verdad? Se suman los 12 salarios, se divide entre 12 y nos da como referencia un salario promedio de 1 millón de colones. En ese caso, básicamente, dependiendo de la cantidad de años que haya trabajado el compañero para la institución, así le corresponde un porcentaje, ¿verdad? Aquí nos vamos a ubicar únicamente para efectos del ejercicio en un porcentaje máximo, que es el 15%, ¿verdad? Pero como podemos ver en la tabla de la derecha, los porcentajes van de un 5, un 6, un 7, un 9, y ahí va creciendo lo que es el porcentaje dependiendo de la cantidad de años, hasta llegar a un nivel de 35 años de servicio para la institución o más, le correspondería un 15% de salario, ¿verdad? De pensión complementaria, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si consideramos el salario promedio, que era de 1 millón, y le aplicamos ese 15%, la pensión complementaria que se le va a dar al compañero es de 150,000 colones. ¿Verdad? Si la historia salarial del compañero pues tiene un nivel mucho más alto, ¿verdad? Que, no sé, pongamos un ejemplo, 3,5 millones de colones mensuales. Entonces, si usted hace el cálculo natural de lo que establece el reglamento en la fórmula de cálculo, posiblemente el monto de la pensión le va a dar un monto importante, ¿verdad? Por encima de los 350,000 colones, digamos. Sin embargo, la normativa establece que existe un tope máximo, ¿verdad? La pensión complementaria no puede pagar un monto superior a 324,000 colones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi salario promedio me da más de 324, ajustamos los 324 y más de ahí no podemos cancelar, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura bajo la cual estamos otorgando los beneficios en este momento y hasta el 3 de agosto del 2022. Perfecto. Ok. Con la reforma, como le decía, a partir del mes de marzo de este año, el FRE empieza a recibir un 3% de aporte. Ya básicamente esta es la estructura de la reforma tal y como quedó, ¿verdad? Esta es la parte un poquillo más dura y quizás la que menos gusta a los compañeros, pero lo importante es que se comprenda el asunto, ¿verdad? Entonces, como le indicaba, el aporte patronal es de un 3%. Ya el tema del salario de referencia, si recordamos en la filmina anterior, se consideraban los últimos 12 meses de salario ordinarios. Ya con la reforma pasamos a 240 salarios, o sea, los últimos 20 años de salario. Ese es el primer gran cambio que se hace a nivel de la fórmula de cálculo. Y el otro aspecto importante es que la tasa de reemplazo o porcentaje máximo, si recordamos en la tabla anterior, era un 15%. Ya en esta oportunidad con la reforma y a partir del 4 de agosto de 2022, el porcentaje máximo va a ser un 7%, ¿verdad? Igual sujeto a un monto máximo de pensión. Ahora bien, en el capital de retiro, si recordamos en la filmina anterior, el aporte era a razón de un 0.8%. Con esta reforma, la caja se compromete y da un aporte adicional de un 0.2%, ¿verdad? Con lo cual, pues estaríamos alcanzando un aporte patronal de un 1%. El salario de referencia igual se homologa con la parte de la pensión complementaria, se consideran los últimos 20 años de salario y la cantidad de salarios a pagar de acuerdo con la cantidad de quinquenios es un máximo de 6, ¿verdad? Ya no son 7, sino que son 6 salarios, ¿verdad? Esos son los dos aspectos importantes que consideran la reforma para ambos beneficios, ¿verdad? Beneficios que administramos a través de la dirección del FRAP. Pensión complementaria baja de un 15 a un 7, con 240 de salarios, de últimos salarios, y ya no 12.
Y el capital de retiro un máximo de 6 salarios y no 7 como estaba en la normativa anterior. Va a disculpar, es que no me funciona el mouse. Ok, entonces en esta misma línea, pues también hay un aspecto importante que considera la reforma, y es que cada uno de los fondos tiene que pagar o resarcir el gasto operativo y administrativo en que la institución incurre en la administración de estos fondos. Entonces, a través de este mismo aporte tenemos que sacar una provisión de un 0.10% del total del aporte para pagarle al operador, pagarle a la caja los gastos. ¿Me permite un segundito, por favor? Disculpe. Gracias, disculpe. Son efectos del teletrabajo, ¿verdad? Se ponen los perritos a ladrar cuando no tienen que hacerlo, pero no importa. Ok, entonces, como le indicaba, ¿verdad? La institución determinó que los fondos tienen que resarcir ese gasto administrativo y financiero. Entonces, todos los meses, tanto el Fondo de Retiro de Empleados como el Fondo de Ahorro y Préstamo le hace una cancelación al seguro de salud de los gastos que se ejecutan producto de la administración. Ok, entonces vamos a ver cómo quedan los beneficios con la reforma. Aquí es donde viene el ejemplo ya más clarito. Si consideramos los mismos aspectos que estábamos viendo en el ejemplo anterior con la reforma actual, ¿verdad? Que tenemos un salario promedio de 1 millón de colones. A la hora que hacemos el cálculo con los últimos 240 salarios, el beneficio que se hubiera otorgado en aquel momento se reduce a razón de un 25%, ¿verdad? Lo que quiere decir que el salario promedio de referencia sobre este millón ya no va a ser dentro de la estructura de histórico de salarios. A la hora de sacar el promedio ya no nos va a dar 1 millón, sino que eso se reduce a 750,000 colones. Hay una reducción del 25%, única y exclusivamente en lo que es la determinación del salario de referencia que se va a considerar para el otorgamiento de la pensión. Con lo cual, la pensión, en la misma línea de que el compañero que estamos utilizando como ejemplo hubiera trabajado 35 años, se le va a dar un 7% de pensión máxima, ¿verdad? Ya no un 15% como la reglamentación actual, con lo cual la pensión complementaria ya no sería de 150,000 colones, sino de 52,500 colones. ¿Verdad? Ese sería el monto que se estaría cancelando por parte del Fondo de Retiro de Empleados con la reforma. De igual forma, hubo un ajuste en la parte de porcentajes en los años de servicio, ¿verdad? En la tabla anterior veíamos que la cantidad mínima de años para tener derecho a la pensión iniciaba en 10. En esta oportunidad, donde vemos en la columna que dice antigüedad, ya la contabilización de los años para poder tener derecho inicia en 15 años. ¿Qué quiere decir? Que una persona que se pensione por invalidez o por vejez, mínimo, tiene que tener 15 años para el trabajado para la institución para poder tener derecho al beneficio de pensión complementaria. El segundo aspecto es la columna donde dice porcentaje de beneficio, ¿verdad? En el anterior veíamos que iniciaba con un 5%, ahí iba creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a un 15%. Ya en esta oportunidad igual inicia en un 3,27, ya no en un 5. Igual viene con una estructura de crecimiento, dependiendo con los años de servicio, hasta llegar al monto máximo a nivel porcentual, que es un 7%, al que se le estaría otorgando al compañero que acá hace 35 años o más de servicio. En la parte del capital de retiro, lo que les indicaba, el aporte patronal ahora es a razón de un 1%, a ese 1% se le reduce un 0.05%. De igual forma, para la provisión de gastos administrativos, que de igual forma se procede a la cancelación al seguro de enfermedad y maternidad para resarcir lo que es ese gasto que ejecuta la misma institución en la administración de estos fondos. Entonces, ¿cómo quedaríamos con la parte del capital de retiro? Bueno, como les decía,
Anteriormente era por cada 5 años laborados para la institución un salario promedio, ¿verdad? En este caso, como les indicaba, se homologa lo que es la fórmula de cálculo, no de 12, sino a 240 salarios los últimos 20 años, con lo cual, y siguiendo el ejemplo de la pensión complementaria, si el salario promedio nos dio 1.000.000, ahora con los 240 salarios, de igual forma hay una disminución de un 25%, con lo cual tendríamos que el salario promedio es de 750.000 colones, ya no de 1.000.000 de colones. El beneficio máximo promedio sería de 7 millones, ¿verdad? Con la fórmula anterior, y con la actual sería de 4,5 millones, ¿verdad? De igual forma hay sus variantes a nivel de la tabla de definición de perfil de beneficios. Anteriormente, esta primera línea se mantuvo. Si usted no tiene 5 años como mínimo, no tiene derecho al capital de retiro. Si tiene entre 5 y 10 años, se le da un 0.86 de este salario promedio, ¿verdad? En este caso de 750.000 colones. Y así vamos creciendo de 10 a 15 años, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 y de 30 a 35. Hasta llegar al punto máximo, que son 35 años o más, donde se dan únicamente, bueno, donde se otorga un 6 salarios promedios que, siguiendo el mismo ejemplo que hemos venido analizando, el monto a pagar sería de 4,5 millones, ¿verdad? Eso siguiendo este ejemplo. Habrán compañeros que tienen pues un monto de salario superior y por lo tanto el capital de retiro es superior. Básicamente esa es la presentación, compañero. Es muy sencilla, pero sí tiene sus aspectos ahí importantes de analizar. Ok, en cualquier cosa que algún compañero tenga alguna duda o algo, le podemos hacer la consulta vía correo. Sí, para efectos de consultas básicamente relacionadas con reforma, con beneficios actuales, tenemos dos centros de contacto, ¿verdad? Uno es el call center, ¿verdad? Que puede llamar a través del call center que está en la página de la caja propiamente, en el enlace del módulo interno, ahí estamos ingresados como dirección FRAP, ahí está todas las indicaciones. Y la otra, que es la comunicación que tenemos un poco más activa con los compañeros, es un correo electrónico que se llama consultasfre@ccss.sa.cr. Ahí nos pueden mandar cualquier consulta y tenemos una compañera dedicada a la revisión de ese correo y la atención correspondiente. Perfecto. Pueden mandar cualquier consulta y tenemos una compañera dedicada a la revisión.